La lección de Agus. Hola, hola, mi nombre es Diana Carolina Ruiz Fernández, estudiante de educación inicial. El día de hoy les voy a narrar una linda historia. La historia se llama La lección de Agus. Autora de este libro es Raquel Palacios. En este libro nos va a enseñar la importancia de la empatía, que es una clave fundamental para tener unas buenas relaciones, interacciones, ¿no?, con los demás. También nos muestra lo que es la importancia de la bondad, la amabilidad que uno muestra a los demás, aceptar también las diferencias y valorar las diferencias de los demás. También nos va a enseñar la fortaleza de las adversidades, del coraje de aceptarse, de ser uno, no auténtico, de aceptarse, de que uno lo reconozca a pesar de los desafíos que presentamos. También nos muestra sobre la familia y el apoyo, que es fundamental y es un pilar para que las relaciones emocionales, ¿no?, que tengamos con la familia nos va a ayudar a poder salir y enfrentar los desafíos. Al inicio de la historia, Agus se presenta, se describe como un niño normal, cuenta sobre cómo él fue la sorpresa cuando nació, los 27 operaciones que se suscitó durante de todo su proceso desde su nacimiento. Y es muy gracioso porque él lo toma con tal normalidad. Cuenta que en el proceso de que él nació, ya que su mamá nunca se había ido a hacer un chequeo, durante unos meses antes de su nacimiento se va a hacer un chequeo y el doctor le dice que venía con una malformidad, pero lo tomaron como algo normal, podría ser lo que es el labio leporino. Pero cuando él nace, se da cuenta, bueno, el doctor que estaba de turno se sorprendió porque nació prácticamente con la cara deforme. También la enfermera que lo recibió salió corriendo, el doctor se desmayó y la única que se quedó con ella fue la otra enfermera. Su mamá la describe como la enfermera pedorra y la enfermera simpática. La enfermera simpática fue quien se lo llevó y quien se quedó con él fue la enfermera pedorra, así le describe él en la historia. Ella, la enfermera que se quedó con él, la segunda enfermera, le dijo a la mamá de Agus, la señora Isabel, de que esté tranquila, de que si por algo él ha nacido así, la señora lo aceptó con normalidad, ya la habían preparado. Cuenta que cuando lo ve por primera vez, le impactaron lo que son sus ojos y el brillo de sus ojos de su hijo. Durante todo ese tiempo él no había asistido también al colegio, tenía unos amigos que vivían en su vecindario. Uno de sus mejores amigos fue Christopher. Para las vacaciones se fueron a visitarlo a Christopher. Era casi recurrente porque era uno de sus mejores amigos que se iban a visitar. Entonces durante la visita él se va a la cocina con Christopher y escucha a su mamá hablar con la mamá de Christopher. Estaban sus padres, también su papá de Christopher, que le decían que era momento de que Agus vaya a la escuela. Su papá de Agus no quería, pero normalmente se tenía que conversar en casa. Entonces él escucha y se acerca a preguntar. Durante el retorno a casa, en el coche, su mamá de Agus con su papá se pusieron a conversar de que era necesario que él tenía que ir al colegio, ya que la crianza en casa es muy distinto, ya que su mamá solamente lo había criado y sabía lo básico, y hay algunas cosas que no lograba comprender y él necesitaba ir a la secundaria. Él se despierta y escucha, y su papá lo ve por el retrovisor y le dice: papá, en una de esas conversaciones su papá dice que es un cordero que se va a ir al matadero. Entonces él despierta y le dice: papá, ¿qué es un cordero que se va al matadero? Y como que le tratan de cambiar la conversación, llegan a casa, pasa esos días y lo preparan a él de que se tenía que ir, ¿no?, a ese colegio. Y le habían preparado una visita también a él. Le habían preparado una visita. Él se va a la visita, conoce al director de la escuela Beecher, conoce, y 3 niños que habían el director escogido para que le den la bienvenida. El señor, muy amable, muy simpático, ¿no?, el director se presenta con él, conversa
y pasan los tres niños, ¿no? Después de un rato que se van a dirección, también la presentan a la señora G. Bueno, le enseñaban a la señora García, pero le decían la señora G. Era la encargada, la secretaria de llevar todo lo que es en los archivos de los niños de la secundaria. Entonces, escucha también él, ¿no? Sobre al costado, ¿no? De la otra puerta unos niños. Ahí se encontraba Julián, Jack y Charlotte. Ellos le iban a dar la bienvenida. Él se puso un poco nervioso, entonces se fue con los tres niños, le enseñaron la escuela, el aula de tutoría, también le enseñaron el aula de ciencias, ¿no? El laboratorio. No habló mucho, pero tuvo un intercambio de comunicación con ellos, ¿no? Charlo le contaba que le gustaba mucho el teatro, que era muy animada. Julián era como no tan simpático, pero trató de comportarse amablemente. Jack también. Al inicio de clase, él llega, ¿no? Entra y no se sienta adelante, se sienta al último. Cuenta que en el aula él, cada que se iban entrando los alumnos, se iban, bueno, sorprendiendo por su aspecto y se iban alejando de él. Entonces el único que se sentó con él fue Jack, ¿no? Y como que le pareció algo simpático, algo amable. Charlotte también lo saludó, pero Julián solamente le asentó a la cabeza. Pasó ese día, se fueron a la cafetería. En la cafetería él se sentó solo. Él no se levantó de su mesa para recibir no los alimentos porque su mamá le había preparado ya su lonchera. Como él tenía una dificultad para comer, entonces su mamá le preparaba, ¿no? Los panes, todo le picaba para que él no pueda atragantarse. Eran muy cuidadosos con él, ya que como había nacido con la malformidad de su rostro, entonces tenía un poco de complicaciones para poder comer, entonces lo cuidaban un poco en ese aspecto. Él di cuenta que se ingresa, ¿no? al comedor, también buscaba lo que es a ver si encontraba Jack, pero no lo logró encontrar. Entonces se sienta y pasando unos días también conoce a una niña llamada Summer. Se sentó ella de la nada y le dice, esta será la nueva mesa del verano. Comenzaron a conversar, a hablar, no ese primer día. Comenzaron a hablar, a conversar y como que se entablaron una bonita amistad, se hicieron amigos. Durante los días, en la historia August cuenta que tuvo un poco de adversidades, ¿no? Ya que la gran mayoría se sorprendían por su aspecto que él tenía. Tenía mucho su rostro, pues no tenía los ojos más abajo de lo normal, casi por la mejilla, tenía su boca era como una línea por las operaciones que había tenido, su nariz era un poco más grande, era un poco deforme, no tenía orejas. Entonces pasó el tiempo, ¿no? Se iba asistiendo a la escuela. Lo que sí, el primer día de presentación que tuvieron, eh, como que Julián se portó un poco, vamos a decir, apático con él, ¿no? Porque él, como le gustaba mucho la Guerra de las Galaxias, se había dejado una trencita crecer. Entonces como que Julián lo molestó y él como que lo tomó algo de lo normal, pero llegando a casa se corta la trenza. Ya pasó ese día, le preguntaron, pero él no quiso hablar, le sorprendió su hermana Olivia, le decían en casa Vía, como que se sentía sorprendida, le dijo que no debía de haberse cortado, que su mejor amigo se iba a molestar. Bueno, pasó ese día, él fue siguiendo asistiendo a clase, pasaron los días y como que ya era bien amable con él, era una persona simpática. Entonces llegó la hora de Halloween prácticamente, ¿no? Se acercaba ya Halloween y podían ir disfrazados como ellos querían, ya que Summer en una conversación en el receso le había dicho que podían ir como él desea, podía ir vestida. A Summer le gustaba mucho juntarse con él porque ella podía ser ella misma, ella lo cuenta, no lo narra, que ella se sentía única hablando con él, podía expresarse como él deseaba, a pesar de que sus amigas le habían dicho que no se junte con él. Entonces, él, ese día que ya tenía que ir disfrazado, por X razones, no se pudo disfrazar del disfraz que su mamá le había preparado, que era de boda Fett, que era de un
un personaje de las Guerras de las Galaxias, pero no se pudo disfrazar entonces de él. Al no poder disfrazarse de él, entonces usó el disfraz del año pasado, que era del malo Scream. Como ese día él sentía que era un día muy especial porque nadie podía verlo, cómo era su aspecto, o sea, todo el mundo no lo iba a identificar. Y ese día pues fue así, porque cuando él llegó a la escuela, otro niño se había ido del mismo disfraz, le había dado unos 5, había dado un chócala, dice, cuenta ahí. También cuando ingresó nadie lo había reconocido y se sentó unas 3 carpetas después de Julián y Jack. Y escucha, ahí fue donde escucha una conversación entre Julián y Jack donde decían que Jack decía que si él tuviera ese aspecto ya se hubiera suicidado. Entonces él se sintió muy mal por haber escuchado porque él le tenía mucho aprecio a Jack. Entonces resulta él en la enfermería, su mamá viene a recogerlo, lo lleva a casa y ese día se encerró en su cuarto, no quería salir para nada. Entonces Olivia, su hermana Vía, fue a verlo y le dijo qué es lo que había pasado, aunque su mamá intentó conversar con él, pero no tuvo éxito. Y Olivia sí tuvo éxito, su hermana conversó con él, le preguntó qué es lo que había pasado, él le cuenta lo que había escuchado. Entonces, su hermana le dice que él no debería de sentirse mal, que a pesar de que siempre va a tener adversidades, la secundaria siempre va a ser así, pero él va a tener que aprender a superarlo porque prácticamente él tenía que hacer que no siempre iba a encontrar buenas personas amables. Entonces ella lo convence, ¿no? Porque ella no quería ir a la escuela, lo convence y al convencerlo, él al día siguiente va. Pero durante esa conversación que tiene con su hermana le dice, tú has como si fuera tu amigo, le dice. Como que él le dice, pero le puedo hablar, bueno, tú puedes tomarlo si le quieres hablar bien o no bien, pero al día siguiente fue todo lo contrario. Él solamente le hablaba lo normal, alguna cosa que él deseaba, le preguntaba, pero ya no era la misma amistad. Entonces Jack se sintió un poco mal. Eh, Pasó unos días, ya no era igual, entonces Jack como que se sentía un poco triste, incómodo. Y en una de esas, ya pasan los días, ¿no? Pasan los días y le dice, eh, llegan a la clase de ciencia. Y en la clase de ciencia lo forman un grupo con Agus. Entonces Julián se acerca y le dice, pero si no quieres hacer con él, para hacer nosotros juntos. Pero Jap se queda atónito, no sabía qué decir, Agus ya se había ido, él sale como detrás de él para hablar con él, pero no lo logra alcanzar. Pero antes de eso, Julián se acerca a decirle a la maestra que para que haga con Jack, pero Jack no quería, Jack en sí quería trabajar con Agus, pero como Julián agarra, le responde, bueno, la maestra le dice, Jack, ¿estás seguro? Le dice, no, maestra, no se preocupe, sale corriendo a seguirlo a Agus, pero no lo logra alcanzar y Julián sale detrás de él. Al salir detrás de él, le dice, pero la maestra ya nos está dando la opción para que tú trabajes conmigo. Y él le dice que no quería y le tira un puñetazo, le saca un diente. Al sacarle ese diente, entonces llaman a su mamá, lo llevan a dirección, le pregunta al director qué es lo que había pasado, pero él solamente no daba mucha información de lo que estaba sucediendo. Su mamá se sentía un poco avergonzada por esa situación porque él nunca se había comportado así. Entonces el director prácticamente era para que lo expulse, pero el director con mucha amabilidad le dice de que le iba a dar unos días de expulsión para que él pueda reflexionar, pueda pasar las fiestas tranquilo en casa. Llegando a casa le llegan unas tarjetas de feliz Navidad y todo, ¿no? Llega él a casa, como que él reflexiona, envía correos, le envía un correo al señor director, le envía un correo a Julián, aparte el señor director le responde, también la mamá de Julián le envía un correo al director, que no hay ningún problema, que entiende al niño, porque por la presión de la escuela, por lo que estaba pasando
como Agus había llegado, pensaban de que Agus tenía como que la culpa, ¿no? De que ellos se comporten así, como el director le había pedido a Julián, a Charlotte y a Jack que sean amigos de él. Entonces pensaban que esa presión lo tenía él confundido, pero en realidad no se dieron cuenta de que Jack sí lo estaba considerando a su amigo, le gustaba estar con él porque con él podía ser una persona auténtica. Entonces llega a casa, envía correos y le envía una solicitud a Agus. Se había dado cuenta que ya no estaban como amigos, lo había eliminado. Entonces le envía una solicitud, comienzan a hablar, a conversar y en esa conversación le pide disculpas, ¿no? Le pide disculpas y le dice que lo perdone, que él quería ser su amigo y que lo disculpe y que lo disculpe. Y ya sabía el motivo de por qué estaba molesto. Lo que pasa es que en una conversación antes de que salgan de clases, Summer le había dicho el malo Scream, ya que Aus sí le había contado a Summer qué es lo que había pasado, pero le dijo no, que no contara a nadie. Pero Summer, como vio la cara de Jack que estaba un poco triste y cabizbajo, le dijo, solamente ella le dio una pista, le dijo el malo Scream, y entonces él ahí es donde se da cuenta y por eso le envía la solicitud y comienza a conversar con Aus. Y Aus le dice que en realidad sí le había pegado, le había tirado un puñetazo y comienzan a conversar, ¿no? Y Agus le dice, pero dime la verdad, en realidad tú piensas que si tuvieras el mismo rostro que yo, te quisieras matar. Y le dijo, no, lo dije en un momento de euforia, pero en realidad no. Y a las finales Agus lo perdona y nuevamente vuelven a ser amigos. Regresan a la escuela, también se van a casa de Agus porque tenían que hacer el proyecto de ciencias, aunque Jack no quería hacer el proyecto de ciencias, y ahí es donde conocen al novio de Olivia. Al conocer al novio de Olivia lo presentan, Olivia como que, Olivia lo miró un poco mal a Jack, lo miró un poco mal porque ya sabía que él era el que había dicho esas cosas de su hermano. Después lo presentan a Justin, el novio de Olivia, y ahí les dicen, él como que se queda un poco sorprendido. Luego se van a su habitación, Justin y Olivia, y comienzan a conversar. Después de terminar lo que es su proyecto de ciencia, porque se queda ya con Agus en hacer un proyecto diferente a lo que ya era comúnmente ellos hacían. Hicieron una lámpara como de luz así, muy bonita. Incluso fue una de las ganadoras de primer puesto, ¿no? En quinto grado, porque ellos estaban en quinto. Entonces se retira ya no Jack y Justin por ahí lo acompaña. Toman el metro. Pero durante que él va a coger el metro, le dice ya si le podía dar $1 para que compre chiques. Cuando él entra a la tienda, ve a tres chicos pasar Justin. Ahí estaba Julián, Henry y Miles. Lo miraron desde la ventana y lo esperaron que él salga para poder molestarlo. Hicieron unos gestos como que querían vomitar. Luego que Jack subió al metro, Justin se saca las gafas, agarra su violín y los asusta. Llegando ya a los días, al próximo día no en clase, Julián comienza a inventar una historia, ¿no? De que lo habían amenazado, que Jack había enviado 3 matones. Pero para esto, antes de que ellos regresen al colegio después de las fiestas de Acción de Gracia, Julián, bueno, la mamá de Julián había hecho una fiesta muy, muy grande donde había invitado a padres, a alumnos, ¿no? Además, a casi el círculo social que se encuentra. Entonces, en esa fiesta habían hablado sobre la situación que estaba pasando en la escuela, ¿no? Y que su mamá de Julián quería presionar prácticamente a lo que es al servicio académico, ¿no? Quería presionar para ver si es que en realidad Agus había hecho los exámenes que eran correspondientes, ya que ella decía que ese colegio no era un colegio de inserción, prácticamente inclusivo.
pero realmente Agus sí había logrado pasar los feedback prácticamente de todos los requisitos que se presentaban las solicitudes, porque sí estaba apto. Habían hecho esa fiesta, habían conversado y ahí es donde Julián había dicho que no se junten con él, con Jack, para que él aprenda de que juntarse con una persona extraña va a tener conflictos. Entonces, por eso es que en el colegio, cuando él llegó, como que no le hablaban. No le hablaban, se portaban distante con él. Eso fue lo que pasó, no se portaban distante con él, no querían ser sus amigos de él. Para eso, este, cuando ya ingresan, Charlotte le da una nota y lo cita en el aula de tutoría y le cuenta todo lo que había pasado. Jack decía que se sentía bien, pero era mentira, porque a la hora que llega, a la hora de receso, que llegan al comedor para que les den sus alimentos, donde él se había sentado, se comenzaron a parar. No pararon para recibir su comida y tenían que regresarse, pero en realidad no se regresaron, se fueron a otra mesa. Y así fue 2 veces. Entonces, la primera vez lo dejó pasar, pero ya la segunda vez se dio cuenta la señora García, la señora G, y lo hicieron que nuevamente se vuelvan a sentar con él. Pero la primera se paró, caminó, y ahí fue donde Agus y Summer lo llamaron. Y ahí ya comenzaron a nuevamente no a juntarse, a llevarse bien. Ya cuando están, no, cuando eso ya pasaron los días, seguían que Julián le enviaba notas amenazándolo a él, a Agus, y Agus con Jack tuvieron una idea de enviarle también notas, pero no notas que eran de amenaza, al contrario, eran unas notas que a él como que lo enamoraban, así, les decían como que broma. Entonces, ellos se reían porque le ponían unas frases muy graciosas. Así pasaron los días, ¿no? Pasaron las fechas, seguía avanzando. También nos habla ahí en la obra de cómo él era su relación con sus padres. Hubo un momento donde él se puso un poco triste porque murió también su perrita después de casi años. Se murió su perrita también. Este, la relación que tenía también con sus amigas de su hermana. Quería mucho a una de sus amigas que era Miranda, que ella durante su proceso, ¿no? Antes de que ingrese a la escuela, ella se portaba bien tierna con él, incluso le regaló un casco, un casco de astronauta, le decía el comandante Tom. Miranda era una de sus mejores amigas de Olivia, pero ya no se llevaba muy bien porque Olivia había cambiado su manera de ser, estaba diferente y ella como que se sentía un poco apartada, ¿no? Pero a raíz de eso como que ya fue pasando, ¿no? Olivia también salió en una obra de teatro con su novio Justin. Miranda le cede el papel prácticamente, pero sin que se dé cuenta, dice que se sintió mal, ya que Olivia había tenido el mismo papel protagónico, pero era la suplente también. Entonces ¿no? Pasan los días así y tienen un viaje, el viaje de campamento, tenían que estar 3 días y 2 noches. Entonces él tenía un poco de miedo y angustia porque él nunca había dormido fuera de casa, ya que cuando intentó hacerlo, se sintió mal. Llamó a su papá, justo se quedó en la casa de su mejor amigo, de Christopher. Tuvieron que llamar a su papá para que fuera a recogerlo. Entonces se sentía emocionado, habían alistado su ropa con su mamá e incluso él quería llevar un peluche y le dijo a su mamá que lo ponga en el fondo para que pueda dormir. Pero a la mañana siguiente que él se va, lo deja el peluche y le deja una nota a su mamá diciéndole: cuando no esté, abraza fuerte al peluche porque ese peluche te va a recordar a mí. Entonces él se va al campamento. En esa experiencia que él tiene en el campamento, se llamaba la Reserva Nacional, él ahí se da cuenta, bueno, prácticamente en ese lugar se dieron una situación muy bonita, porque fue el primer colegio en llegar, me gustó mucho la naturaleza, interactuar con los animales, los pajaritos,
Incluso antes, antes él también tenía lo que es un problema de que iba a perder también lo que es la audición. Entonces se fue con sus audífonos nuevos. No quería colocárselos, se sentía muy mal porque se veía, iba a parecer como si fuera una persona que tuviera unos audífonos con una cinta, como que no le gustaba, sentía que no era apropiado, pero igual lo terminó aceptando. Pasó un tiempo, no, después de eso, como le estaba mencionando, se fueron al campamento y se sintió muy emocionado en ese campamento. Pero para que ya llegó la noche, llegaron otras escuelas que también iban a estar ahí, permanecer. Al momento de llegar las otras escuelas, ellos habían ocupado la parte delantera, ¿no? Donde estaba una pantalla gigante porque iban a ver una película. El director les dijo que traiga sus bolsas de dormir para que se sienten a ver la película. Se sentó junto a Jack y también ahí estaba también Summer. Entonces se sentaron a ver la película, pero Jack quería ir al baño. Entonces August lo acompaña, pero como la fila estaba muy grande, se fueron por los arbustos ya a orinar. Pero lo que pasa es que ellos ya les había, un señor por un micrófono les había dado las reglas de que no se podían ir más lejos de donde ellos estaban porque le habían puesto unos conos naranja. No podían irse por los maizales ya que siempre hay accidentes. Pero como ya no aguantaban, se fueron un poco más, ¿no? En ese trayecto de que se fueron un poco, fueron caminando, encontraron a otros chicos, unos chicos de séptimo, que se sorprendieron a ver a Agus con unas chicas, se quedaron atónitas, las chicas gritaban, gritaban y lo comenzaron a jalonar a Agus. Ya como que también intentó defenderlo a su amigo, pero no pudo. En una de esas, pero antes de eso pasó Miles, Amos y Henry, pero no les tomaron importancia. Y después de eso, al ver que los chicos de séptimo comenzaron a molestarle, más que todo el líder, que era Eddie, Amos vino corriendo, lo invistió y lo tumbó justo al costado de Agus, ya que también lo habían tumbado a Agus. A Agus se había raspado el codo. En una de esas que lo tumbó, Henry agarró a Agus. En realidad no supo quién lo había agarrado, pero más adelante, cuando ya ellos corren para poder librarse de ellos, corren. Y Agus decía que se sentía en un loquerío, que era como que se sintiera debajo del mar. Entonces llegan a los maizales. Ahí para y comienzan a echarse a reír porque Amos dice, cuando yo lo tumbé, entre mí dije, levántate porque es más grande que tú, y comenzaron a reírse todos, comenzaron a hablar, a conversar, se reían, y en una de esas Henry lo suelta a Agus. Ahí es donde recién le reconoce la voz, ¿no? Porque reconoció todas las voces y la última que reconoce fue de Henry. Y le dijo, sí, yo tenía a Agus, y lo solté, y le dijo gracias. Y él se sentía sorprendido porque ya lo habían agarrado, porque había una persona que lo jalaba. En realidad eran dos, pero se quedó con una que lo jalaba para que no le puedan hacer daño. Entonces, durante esa corrida, Agus pierde sus audífonos y se puso a llorar, y todos le dijeron que se calme, que esté tranquilo, que no se preocupe. Fueron a buscarlo, pero no lo encontraron, los audífonos de Agus, ya que eran muy importantes porque con eso él podía escuchar. Lo buscaron, todos hicieron una filita y retrocedían para poder buscar, pero no lograron encontrar nada. Bueno, se fueron nuevamente, no tenían que cruzar todo el maizal para poder llegar al lugar. Cruzaron y pudieron ver la pantalla gigante que era blanca, y se acercaron, pero en ese momento él no tenía ni una gorra, ni algo para que se pueda cubrir, porque tenía miedo que los demás comiencen a gritar o a molestarlo. Entonces ellos hicieron como un círculo, dijo él, cuidando al emperador. Se pusieron Amos adelante, Henry, Miles y ya detrás de él, para que puedan caminar y no lo puedan ver. Se sintió él tan bien porque lo cuidaron. Después llegaron
a su mismo lugar como si nada, como si nadie se hubiera enterado de nada. Pero el grupo de amos comenzó a contar, ¿no? Y lo señalaban a Agus todo, y él asumió que estaba contando lo que había pasado. Al día siguiente, cuando ya era para regresar a casa, todo prácticamente toda su aula, toda su clase ya se había enterado de lo que habían pasado. Y todo el mundo comenzó a hablarle amablemente, le hablaban bien, le decían que se tranquilice, que es normal, hasta el director se había enterado de lo que había pasado. Entonces tuvieron que llamar a la mamá de Agus para que fueran a verlo. Al momento para que fuera a verlo, al momento que iba llegando. Y llegan, su mamá lo reciben el equipaje. Él estaba un poco triste, su mamá lo abraza y como que él se sintió reconfortado. Lo abraza a su mamá, le dice que no se preocupe por los auriculares, por los audífonos prácticamente, que ya ella había conversado con el director. Al parecer le iban a hacer una donación, ¿no? Porque se había perdido en esos matorrales y ya había lo que había sucedido, ¿no? Porque unos personas de séptimo, ¿no? Unos alumnos lo habían estado molestando y por eso es que había perdido los auriculares. Conforme pasaron los días, eh, los de la escuela, ¿no? Los mismos escuelas ya se habían enterado de lo que había pasado. Incluso Amos le había puesto un apodo a Agus, le decían ahora el pequeñín, ¿no? Cuando lo veían, o sea, todos ya se habían hecho muy amigos de él, con esa adversidad que había sucedido, ¿no? Ese problema, ya todos lo trataban con normalidad. Incluso el director lo llamó luego de que ya había tenido los nombres de las personas que estaban en esa escuela. Lo nombraron a todos y en el último decía el nombre de la persona que él sabía, ¿no? Que le había hecho daño, y le dijo que él había sido. Y le dijo que sí, efectivamente esa persona tenía los auriculares, pero los tenía todos rotos. Y quería saber si iba a presentar cargos. Y él le dijo que no, que el director iba a conversar con su mamá luego, ¿no? Pero le dijo que se siente para poder conversar con él. Tuvieron una pequeña conversación juntos, donde el director le contó que ya sabía lo que había pasado con las notas de Julián, que por qué no se había acercado a decirle. Y incluso Agus le dice que también le dejaba notas, pero sus notas no eran como las de Julián, que eran de amenaza. Entonces, le preguntó cómo es que sabía tanto, y le dijo que los profesores somos así, que los profesores nos damos cuenta de muchas cosas a pesar de que ustedes no saben. Incluso bromearon de que tenía cámaras de seguridad y micrófonos. También cuando se sentó pudo ver que tenía una pintura de Agus, que era un autorretrato de un pato. Y le dijo por qué había dibujado eso, y el director pensó que porque era por el patito feo, pero en realidad no. Él decía, porque me parezco un pato, no ve que tengo los ojos todos así planos. Y el director se rió. Bueno, se despidieron, él se regresa, ¿no? A su salón, y pasando los días tenían ya lo que es la graduación. Había pasado mucho tiempo. Tenía lo que es la graduación, y su papá con Agus habían llegado más temprano de lo normal porque los alumnos tenían que estar unos minutos antes, y él se quedó con su papá en el carro conversando, hablando y cantando una canción. Incluso su papá le confesó de que él había botado su casco de astronauta y se sintió muy triste, pero luego su papá le dijo que lo perdonara, y lo logró perdonar, se acercó ya y se fueron, ¿no? Pero antes de eso se regresa y le dice a su papá que no lo abracen mucho porque iba a tener vergüenza. Entonces llegan y tenían que sentarse en filas. El auditorio era muy grande donde ellos iban a hacer la graduación. Se sientan, ¿no? Pero tenían que sentarse por orden alfabético. Ese día llegó Summer, estaba muy, muy hermosa, y Jack le dijo que Jack se quedó como un poco atónito, ¿no? Porque a Jack le gustaba, se había dado cuenta algo. Entonces se sentaron, ¿no? Cada uno en su sitio. Al momento de sentarse comenzaron a llamar, a llamar, a llamar. El director se dio un discurso y comenzaron a llamar a todos los alumnos de los premios, pero sin darse cuenta, él también recibió un premio.
que el director dio un discurso muy bonito sobre él y le dieron el premio de Henry Ward Beecher, que era como un reconocimiento de que él había llegado a una escuela a unir prácticamente, ¿no? A la familia, a hacer... Era muy bonito. Ya pasó el tema de la graduación, él sale, ¿no? Ya con sus padres, sale a una cena porque prácticamente los habían invitado como una cena, ellos le decían un almuerzo, para que después de la graduación y todos comenzaron a tomarse fotos. Primero empezó lo que es Summer, Jack y él, y después todos se unieron a él y fue muy bonito y como que él se sentía muy, muy querido. Y ya después de eso todos se fueron a sus casas, pero él se quedó con Summer, con Jack. Y durante ese camino, él se da cuenta que su mamá se quedó un poco atrás y le dice, y él conversa con su mamá y le dice, le agradece a su mamá por haberlo enviado a la escuela, porque ahí en la escuela él aprendió, ¿no? Todas esas adversidades y desafíos que le iba a presentar lo hicieron crecer como persona. Y más bien su mamá le agradece y le dice que gracias por llegar a su vida porque él les ha enseñado muchas cosas y le dice que es una persona maravillosa. Bueno, eso ha sido toda la historia. Espero que les haya gustado la lección de Agus. Chao.